Presidente del Gobierno de Aragón, delegado del Gobierno, Justicia, consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, consejera de Innovación y Universidad, presidente del Consejo Empresarial, vicepresidente de Manufacturas de Opel, presidente de COE Aragón, presidente de Ibercaja Banco, resto de autoridades, resto de representantes empresariales, amigos y amigas, muy buenas tardes. Hoy, 5 de julio, hace exactamente un año que nos reuníamos en este mismo marco, en la imponente Sala de la Corona, con motivo de la celebración de la primera cumbre por la competitividad de Aragón. La celebración de esta segunda cumbre ya de entrada es un hecho positivo. Es un hecho que muestra la voluntad patente tanto por parte del Gobierno de Aragón como de nuestro tejido empresarial, el aragonés, de seguir sumando, de continuar aunando esfuerzos con un objetivo común: la competitividad regional, la competitividad aragonesa. Y tenemos la voluntad, y queremos dejarla patente, de seguir trabajando conjuntamente por y para ello, por y para la competitividad de Aragón. Trabajar para lograr este objetivo común supone, sin duda alguna, ser capaces de estimular y potenciar todas las capacidades de mantener nuestras ventajas competitivas en Aragón, ventajas como territorio que nos permitan alcanzar, que nos permitan sostener y que nos permitan mejorar una buena posición dentro del conjunto de nuestro entorno socioeconómico. Trabajar por y para la competitividad de Aragón supone hacerlo, y además conjuntamente, como queremos, por una mejora constante en el conocimiento, en la innovación, en la diversificación económica, en la internacionalización, en la especialización y también en la optimización de nuestros activos, como buena muestra, optimización de nuestros activos logísticos. Trabajar por y para la competitividad en Aragón supone, sin duda alguna, ser capaces de desarrollar una cualidad: la resiliencia. Resiliencia entendida como esa necesaria capacidad de adaptación con flexibilidad ante situaciones adversas y, además, de conseguir llegar a hacerlo con éxito. Resiliencia entendida como elemento inherente a la competitividad: la humana, la empresarial y la regional. Un Aragón más competitivo requiere la necesaria complementariedad Estado-economía de mercado, representada en nuestro caso por ese trabajo conjunto entre el Gobierno de Aragón y el tejido empresarial aragonés, que requiere además de un esfuerzo adicional para alcanzar consensos. Requiere un consenso por sumar de entrada esfuerzos para conseguir así aumentar los niveles de competitividad territorial, de la competitividad aragonesa, sí, pero sobre todo también requiere que esos esfuerzos, que ese consenso requiera conseguir incrementos igualmente parejos de niveles de bienestar social. Ese es el objetivo común y es aquello por lo que debemos sumar esfuerzos conjuntos. Amigas y amigos, toda idea, toda tarea para la consecución de un Aragón más competitivo suma. Esto es un hecho, sin duda alguna, indiscutible. Pero lo realmente irrefutable es que el esfuerzo el objetivo sea la suma del esfuerzo por ambas partes, la Administración autonómica y el tejido empresarial. Esa es la suma, sin duda alguna, irrefutable. No son pocas las tareas que a lo largo de toda la legislatura y en estos últimos 365 días hemos realizado desde el Gobierno de Aragón junto a vosotros, a quienes encarnáis las empresas de nuestra comunidad, las empresas aragonesas. Lo hemos realizado de forma conjunta y, además, dentro de todas estas tareas, la mayoría también las hemos llevado conjuntamente de la mano con las organizaciones sindicales, perfeccionando así el perímetro socioeconómico aragonés dentro del conocido como marco del diálogo social. Y muchas de estas tareas que hemos llevado a cabo de forma conjunta han venido inspiradas por aquello que acordamos aquí, en este escenario, hoy exactamente hace un año, en la primera cumbre empresarial por la competitividad.
Sin duda alguna, esta suma de esfuerzos facilita el que podamos en nuestro territorio, en Aragón, alcanzar datos como los que hoy en día muestran de una forma objetiva un buen nivel de competitividad para Aragón. Datos como los de crecimiento. Los últimos datos oficiales publicados conocidos de crecimiento nos muestran que en el primer trimestre de este 2017 crecemos a un ritmo del 0,7%, en línea con la cifra nacional. Datos que muestran buenos niveles de competitividad, como lo son los datos referentes a nuestras exportaciones. Son datos, sin duda alguna, que nos muestran niveles no solamente competitivos, sino cifras récord, como los 10.867 millones del volumen de exportaciones en el año 2016, cifra que viene acompañada por crecimientos ya producidos en el primer trimestre de este año 2017. O datos como los tan recientemente conocidos del desempleo. Unos datos del desempleo que nos marcan un buen nivel comparativo de nuestro mercado laboral, unos datos del desempleo que nos sitúan en un descenso del 27,6% desde el inicio de la legislatura y que sin duda alguna nos van a llevar a una tasa de paro que será conocida en este mes de julio, que mejorará la que tenemos vigente, ese 13,32%, que es de por sí más de 5 puntos mejor a la tasa nacional. Y todos estos datos, amigos y amigas, lo que hacen es representar factores que, sumados al trabajo en el marco del diálogo social, sumados a la puesta en valor de todo nuestro potencial logístico, sumados a la apuesta por el conocimiento y sumados a vuestra tarea, la tarea empresarial por la apuesta, asimismo, por la innovación, por el capital tecnológico y por la formación del capital humano, nos permite en su conjunto estar a la cabeza de las comunidades autónomas de nuestro país en cuanto a competitividad. En concreto, solo estamos por detrás de Madrid y de Cataluña, según el Índice de Competitividad Regional elaborado por la Comisión Europea. Y esta posición a la cabeza de las comunidades autónomas es facilitada por estos factores, pero es facilitada asimismo por un factor adicional, la estabilidad política e institucional. Una tarea que, como todos y todas conocemos hoy en día, dadas las circunstancias y estos tiempos, no es tarea fácil. Pero, sin embargo, es una tarea que en nuestra tierra, en Aragón, es evaluada y valorada positivamente, tanto por los inversores, los potenciales inversores y los estudios de competitividad. Y es una tarea no fácil que es mantenida con éxito desde el inicio de legislatura por el presidente Lambán. Inicio de legislatura que hoy exactamente, 5 de julio, cumple 2 años, hace 2 años de su toma de posesión. Amigos y amigas, el trabajo conjunto desde la Administración autonómica con vosotras, con las empresas, con quienes encarnáis a nuestro tejido empresarial, favorece sin duda alguna la estabilidad. Y desde luego, este trabajo conjunto no es una mala receta para alcanzar mayores niveles de competitividad. Finalizo en esta intervención de bienvenida y permítanme que lo haga felicitando a quien va a recibir el Premio Empresario de Aragón, a Phil Kinley, vicepresidente de Manufacturas de Opel, a quien agradezco personalmente, en nombre ya de entrada del Gobierno de Aragón y de todos quienes estamos aquí, el que pueda acompañarnos esta tarde aquí en el Salón de la Corona. Y, desde luego, le felicito por el galardón que va a recibir y porque encarna a la planta de Opel, a todo el equipo Opel que, en el caso de Aragón, está encabezado por Antonio Cobo y que son un ejemplo palmario de cuánto motiva este encuentro, esta cumbre. Ejemplo palmario de competitividad empresarial y en nuestro territorio. Amigos y amigas, representante de las empresas aragonesas, sigamos trabajando conjuntamente para aumentar nuestros niveles de competitividad. Sigamos aunando los esfuerzos por y para, de esta manera, aumentando los niveles de competitividad, alcancemos igualmente mayores niveles de bienestar social. Sigamos, en definitiva, sumando esfuerzos por el Aragón del futuro, ese que nos une a todos y todas como objetivo común. Muchísimas gracias y buenas tardes.